Bueno, continuamos con nuestra serie Graduados en Cristo. Ya les puedo adelantar que esta sería, si no me equivoco, la última presentación del siglo XVIII. Ya estaríamos entrando siglo XIX y siglo XX. Y ahí, bueno, haremos el corte y cierre de esta serie que, para lo particular, aunque todavía falta camino, ha sido de mucho enriquecimiento para mí porque me ha permitido conocer hermanos en la fe, personas que me llevan la delantera en tiempo y hoy diría hasta en felicidad, porque qué mayor felicidad para un cristiano que estar con Dios. Pero esta historia de La Salle, que sin duda debe estar vinculada a todos estos colegios e instituciones educativas que no tienen poco prestigio, son de bastante prestigio, por lo menos en mi país, Venezuela. Eh, me parece bien importante. Primero hay un patrón muy común en casi toda la vida de los santos, ¿no? Es primero una virtud desde niños, una atracción por la vida consagrada. Luego de esto vemos también como cuando hay ciertas inclinaciones a la vida religiosa, pues los primeros en oponerse son la familia directa, papá, mamá. A veces más se ve la resistencia en el papá. Luego vemos también un patrón a veces común que Dios como que lleva al extremo de gente que es muy rica y luego toma la decisión definitiva y es como ese punto crucial del Evangelio del joven rico, ¿no? El joven rico no fue santo. Nosotros en el Evangelio no decimos el santo joven rico. El joven rico fue un hombre que en el Evangelio quedó graficado que no era mala persona, pero que no dio el paso definitivo para seguir a Jesús. Y eso, voy a detenerme un poquito allí porque eso nos tiene que invitar a todos a reflexionar. Si nosotros no damos ese paso definitivo en el punto de, o sea, nosotros podemos estar toda una vida, evangelizando, dando clases, siendo catequistas, en los casos de los consagrados, pues lo que sea, desde llevar una parroquia, llevar un colegio, que son como los dos puntos más comunes entre la vida de los consagrados, o sea, la vida eclesial y la vida educativa. Pero si estamos en una monotonía constante, en algún punto Dios nos va a pedir algo más definitivo. Y es más, debería preocuparnos que ese punto no llegue. eh, Armar toda una maqueta espiritual cristiana y conformarnos siempre con, bueno, mira, mientras aquí tengamos el televisor pantalla plana, mientras no nos falte la televisión por cable, no nos falte el internet, no nos falte la comida, los carros estén en buen estado, la casa esté en buenas instalaciones, todo esté limpio y no nos falte una buena ropa y un buen calzado, vamos a seguir caminando con la labor que hacemos. Y más bien es como que trajéramos la fe, o mejor, esta palabra quizás que no se entienda mal, como que utilizáramos la fe para una forma de mundanizarnos y llegar a cierto nivel de estabilidad. Esto pasa, no lo voy a generalizar, pero esto pasa muchísimo con los pastores protestantes. eh, que tienen un don de prédica importante, que tienen un manejo de la Biblia también, a veces manipulada, pero a veces también sincera, y oye, te dicen discursos que te inspiran, pero tú ves que en el fondo también hay un manejo económico de crecimiento y de estabilidad, y entonces vives de tu feligresía. Y además siempre me hará ruido lo que mismo Jesús decía, ¿no? Lo que ustedes han recibido gratis, denlo gratis. Entonces, una cosa es dar limosnas a la iglesia católica o a la iglesia que además tiene labores y que tú, bueno, en parte es para el cuidado también de tus pastores, aunque yo sé que muchos sacerdotes no viven de las limosnas, sería imposible para empezar. El sacerdote a veces hace muchas otras cosas. Y a veces hace muchas cosas que no tienen que ver con su propia congregación, vender comida, se profesionalizan, entonces trabajan en colegios, son los administradores, son los contadores, son profesores, muchos toman en la línea educativa y se ganan su sustento con profesiones del mundo, pero no involucran lo espiritual con lo del mundo en cierta forma. Pero sí ese riesgo está ahí latente y fíjense que La Salle lo vive. Él alquila una casa, se trae un grupo de colaboradores, pero al final ellos se dan cuenta que, mira, el tipo vivía bien y nosotros vivimos mal. Y ese punto de quiebre, iluminado por el Espíritu Santo, lo hace a él tomar la decisión que tomó San Francisco de Asís, la decisión que tomaron muchos otros santos y sacerdotes
religiosos o laicos de la historia del cristianismo, que es sencillamente ya desprenderse de todo, ¿sabes? Mi riqueza es Dios, mi única fuente es Dios. Y ese nivel de fe, miren, yo lo digo con propiedad, qué difícil es vivirlo. O sea, dar ese paso tan desprendido que, ¿sabes? No es el dinero lo que me importa. Yo lo que quiero es trabajar para Dios, pero además trabajar tranquilo. Si me van a perseguir o si voy a sufrir, que sea por Dios, pero no por estar en un trabajo sufriendo, enriqueciendo a otros o lo que sea. O sea, siempre hay que tener un contexto claro de una vida misionera. La vida misionera no tiene otro propósito que servir a Dios. Yo en estos días escuchaba a un sacerdote en la homilía del domingo que acaba de pasar, que justamente él hablaba, era la parábola del sembrador, y él hablaba de los derechos de Dios y los deberes de la criatura o del creyente. O sea, Dios tiene derechos, Dios es el que creó todo esto es de Él, el planeta, el oxígeno, los recursos, todo es creado por Él. Y nosotros tenemos deberes con ese creador. Entonces, sin embargo, Él prefirió darnos una libertad absoluta para decidir amarlo a voluntad, porque realmente lo queramos amar. No impuso una obligatoriedad en el amar. Por ejemplo, nosotros tenemos cosas que son obligatorias. Un niño tiene que cantar el himno viendo la bandera. Un niño tiene que saberse los símbolos patrios, tiene que saber quién es el libertador, tiene que conocer su historia, tiene que conocer sus raíces y su cultura. Hay cosas que no son negociables, tiene que saber leer, escribir. Eso es parte de un sistema de un país, o sea, un país que quiere que sus ciudadanos, algunos, el país sí, no todos los políticos, que sus ciudadanos se preparen y que surjan y acabar con el analfabetismo, etcétera. Pero Dios en nada es impositivo, en nada. Pero sí es muy claro y muy directo. O sea, no se puede servir, y fíjense que la línea de esta reflexión va por allí, no se puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero, a Dios y al mundo. Entonces, en ese punto de quiebre, quizás la invitación es a preguntarnos dónde estamos. Cuando yo veo la vida de La Salle, lo que leo acá no pareciera que fue una vida cargada de éxitos. Pareciera que fue un fracaso tras otro, y aquí me fue mal y me voy a reflexionar y fue por mi culpa y esto no arrancó y me quedé sin profesores y me voy a llorar para el valle. Y pareciera que muere en esa diatriba, pero fíjense todo lo que cimienta una idea y una persona que al final siempre estuvo confiando en Dios. O sea, él se entristecerá, él se habrá puesto a llorar, se habrá molestado, pero nunca dejó de confiar en Dios. Y tanto así que Dios lo fue llevando. Su vida fue lo que fue. Pareciera que al leerla fue muy lineal. No hablamos de milagros extraordinarios, no hablamos de una persona que tenía el don de la profecía, no hablamos de conversiones tampoco fuera de lugar, pero sí habla de un ser humano como tú y como yo, un santo muy humano, que fíjense que ayudaba al pobre pero no se involucraba con el pobre, que ayudaba al necesitado pero no se involucraba, hasta que un día siente la necesidad de involucrarse. Eso es importante verlo y respetarlo. Quizás una de las cosas que yo más diría ya para ir terminando es respetar esas decisiones. Nos podemos burlar de muchas cosas, pero no nos burlemos ni de las vocaciones religiosas de nadie, ni de las labores misioneras que otros hacen. Aunque ganen poco, cuando empezamos a decir, tú haces eso sin cobrar, y tú haces eso gratiñón. Sí lo hago, pero lo hago por Dios. No lo hago por ninguna persona, no lo hago porque tengo una deuda con ningún movimiento, carisma, ideología, no. Lo hago para servir a Dios. Y eso, a la larga, más temprano que tarde, te va a ir llenando tu corazón de tal forma que vas a decir, como dice Teresa de Jesús, solo Dios basta. O sea, todo se pasa y todo se muda, pero Dios siempre va a estar allí y Dios siempre te va a acompañar en tus decisiones. Así que creo que vale la pena profundizar en esa reflexión, vivir para Dios, morir con Dios, y ahorita donde Él está, con los ángeles y los santos, está pasándola bien. Está pasándola bien y está abogando por quienes seguirán acá, especialmente esas comunidades lasallistas, para que de verdad hagan una obra, sobre todo porque lo que a mí más me preocupa en los colegios católicos en general es que terminen desesperándose y mundanizándose, cuando en realidad la corriente es decir que aunque seamos pocos, la fidelidad tiene que ser siempre total y plena a la doctrina, al mensaje y a la cruz, que es lo más hermoso que Cristo nos ha dejado como legado. Que Dios nos bendiga, nos vemos en oración.